Es un tiempo muy especial de alabanza, de adoración, y pues vamos a seguir con su palabra. ¿Está listo? Estamos viendo la serie de transición, exacto. Ok, entonces yo le voy a pedir que, si no se sabe el versículo, abra su Biblia, que es Juan 3:16. Yo espero que la mayoría se lo sepa. Y se pone de pie, como quiera, ahí va a aparecer si usted no se lo supiera. Y como es un versículo que la mayoría no sabemos, pues vamos a decirlo todos juntos. ¿Está de acuerdo? Ok, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que está en tu corazón. Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu Santo, quédate con nosotros. Que sea tu mover, que sea tu amor en medio de nosotros. Que haya corazones sensibles y corazones dispuestos. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y puede tomar su lugar. Hay canciones que son muy significativas y hay canciones que cuentan historias. Amén. Estaba platicando con diferentes hermanos de la iglesia, sobre todo mi familia y algunos por ahí, y les estaba preguntando que cómo fue su encuentro con Dios, cómo fue esa primera vez que se encontraron con Dios, ¿no? Entonces, platicando con cada uno de ellos, les pregunté que si había como alguna canción que les recordara ese momento, o una canción que te recordara ese encuentro, esos primeros momentos que tú estabas con Dios. Y les voy a decir cuáles eran algunas de ellas. Diría el pastor, dame tono. El pastor Efraín me decía que una muy conocida que todos se saben, y dice: yo tengo un amigo que me ama, me ama. Y esa era su canción, esa alabanza, pero era una canción muy conocida. Y puede sonarte como muy repetitiva, pero es una canción que tiene tanta verdad. Jesús es nuestro amigo. Amén. Luego preguntaba a alguien más y me decía que era una que decía: llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Y esa era la canción de nuestra pastora Lorena. Dice que cuando ella llegó a la iglesia, esa canción se movía demasiado en ministración, entonces toda la iglesia estaba llorando, toda la iglesia estaba postrada, y esa canción fue de las primeras que ella escuchó cuando llegó a los pies de Jesús. Luego le pregunté a alguien más, y también esa es una muy conocida que yo estoy segura que mi papá se ha de saber, y dice: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Y es una canción que sin duda nos quebrantaba a muchos. Esa canción es de mi tío Pedro, y es esa canción en la que decíamos: Dios, quiero menguar, pero que crezcas tú. Le pregunté a alguien más y también esa es muy conocida. Esa le gusta también a mi mamá, de hecho, y dice: solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Y esa canción me la decía mi tía Liz. Le pregunté a alguien más, y también muy conocida, y que tiene todo el mensaje de salvación, y decía: cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y esa canción es de Eli, y es esa canción en la que decimos:
y pensamos todo el amor que Dios nos tiene, amén. Le preguntaba a alguien más, y esa canción me gusta también mucho a mí, y dice, no sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Y esa canción es de mi hermana Ofia. Hay otra canción que a mí también me recuerda muchos momentos, porque me acuerdo que esa canción la tocábamos de repente como en congresos y nada más es una estrofa, no literal, la canción es una estrofa, pero la podíamos pasar demasiados minutos repitiendo esa estrofa y se movía increíble. Y me encanta esa canción porque habla de ese amor que le tienes a Dios, y literal eso dice: eres amor, mi amor mayor, que me cautivó, me atrapó. Y es todo lo que dice casi. Y él es nuestro amor que nos atrapó. Luego le pregunté, esa canción es de Gaby, por cierto. Le preguntaba a alguien más y decía que era esta es más reciente, se llama Promesas, pero dice: grande es tu fidelidad hacia mí, del amanecer al anochecer yo te alabaré. Y habla de la fidelidad de Dios en todo momento, y esa canción es de Martín. Y luego yo me puse a pensar en cuál era canciones, una canción mía, y me acordé de muchas, hasta que me acordé de una en específico que está también muy viejita, y yo me acuerdo que con esa canción yo lloraba de niña, literal, lloraba demasiado. Y dice: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer y me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti. Y habla de ese anhelo de escuchar su voz y de estar solamente llorando, dice la canción, como un niño en su presencia. Entonces me puse, en base a todas estas canciones, estas historias, me puse a meditar cómo había canciones significativas para cada uno de nosotros, y yo estoy segura que si les pregunto, cada uno va a tener una canción que es muy significativa. Pero hay canciones que son significativas de ese primer encuentro, de ese momento en el que aceptaste a Jesús en tu corazón, en el que te rendiste, en el que le entregaste todo. Y esto me llevaba a pensar que hay transiciones espontáneas. Hay transiciones espontáneas, pero que están dentro de la voluntad de Dios. Pero así como hay transiciones espontáneas, hay transiciones que tú decides. Hay transiciones espontáneas. Les pongo un ejemplo. ¿La pandemia fue una transición espontánea, sí o no? Sí. Nadie se esperaba que hubiera una pandemia, que de la nada nos mandaran a nuestras casas y nos encerraran ahí, que al principio iban a ser 40 días, claro que no fue 40 días, se convirtió clases en línea, se convirtió en innovar, se convirtió en aprender, y fue una transición espontánea, que incluso fue espontánea para la misma iglesia. El pastor nos hablaba el sábado pasado en lo de los ministerios, y nos ponía el ejemplo de Pedro. Y fue una transición espontánea literalmente para Pedro, porque de un día a otro Pedro tuvo que aprender, tuvo que investigar, tuvo que enseñarse, y esta transición que él vivió, en la que no sabía, pero aprendió demasiado y es capaz ahora de transmitir, se encarga de todo el audio y lo hace excelente, se encarga de lo que es multimedia, se encarga de lo que es grabar las clases para los niños virtualmente. Entonces todo este trabajo fue una transición que fue espontánea, sí, pero que estaba dentro de la voluntad de Dios. Y esa transición que fue espontánea para él, pero que estaba dentro de la voluntad, lo llevó a crecer. Amén.
Y así hay transiciones espontáneas para nosotros, pero que nos hacen crecer, que están dentro de la voluntad. Pero hay transiciones que tú decides. Hay transiciones que tú decidiste pasar. Hay transiciones que tú decidiste dar el paso. El problema con algunas transiciones es que las vuelves tú mismo espontáneas. Y cuando tú mismo las vuelves espontáneas, entonces dejan de ser significativas. ¿Qué quiere decir? La transición que yo decidí de aceptar a Jesús en mi corazón fue una transición que yo decidí, que cada uno de ustedes decidió. Nadie nos obligó, cada uno de nosotros decidimos hacer esa transición. Pero ¿qué pasa con estas transiciones? Que tú las vuelves espontáneas. Piensas que solamente fue algo repentino, algo que pasó y que dejó de ser significativo. Perdió ese valor para ti. Si es significativo, tienes que aprender que con lo significativo tú tienes que ser intencional. Y cuando tú eres intencional, comunicas. Ejemplo, estas canciones son significativas para cada uno de nosotros. Es decir, que hay una intención muy marcada. Nos recuerdan ese primer encuentro con Dios. Y por lo tanto comunican un mensaje. Todas estas canciones tienen en común, sin ponerse de acuerdo, cada quien sugirió su canción por aparte, pero tienen en común que hablan acerca del amor, que hablan acerca literal de ese encuentro, de cómo no sabes qué Dios vio en ti, pero te aceptó antes de que tú dijeras sí, te llamó y tú puedes rendir tu vida como ese perfume a sus pies. Y hablan de ese encuentro literal, comunican algo. Estaba recordando y en mi boda yo canté la canción de Yeshua porque es muy significativa para mí, para Martín, esa canción. Y nosotros fuimos muy intencionales en ciertas cosas de la boda, que tal vez no les decimos así a detalle, pero una de las cosas en las que fuimos muy intencionales fue esa canción. Y es porque queríamos comunicar, que queríamos, y para nosotros era importante el Espíritu Santo en nuestro matrimonio. Con esa canción queríamos ser muy intencionales en declararlo y en comunicarlo. Ajá. Y soy muy intencional con otras cosas, hasta con los tenis. Los Iblix entenderán por qué. En fin, aquello que es significativo es valioso. Y si es valioso, lo cuidas, ¿cierto? Entonces, el punto con estas transiciones es que ese valor tú lo determinas. Yo puedo decir, para mí es valioso, no sé, esta cadena. Es para mí, yo determiné ese valor. Puede ser que esta cadena no sea significativa y no tenga un valor para Dana, pero para mí sí. Puede que la libreta que tiene Dana, estoy segura que es valiosa para ella. Sus libros son valiosos para ella, pero el valor lo determinó ella, así como el valor yo lo determiné. Ajá. Es lo mismo con las transiciones. Estas transiciones, tú determinas el valor. El problema es que cuando deja de ser significativa la transición, quiere decir que tú mismo le quitaste el valor. Entonces, si dejó de ser significativo, fue porque le quitaste valor. Tu encuentro con Jesús debe de ser una transición significativa, pero con efecto permanente. Tu transición, tu encuentro con Jesús debe de ser una transición significativa, pero con efecto permanente. Que en ningún momento le quites el valor a esa transición que tú decidiste hacer. Transición no es un suceso, es un cambio de posición que trae crecimiento. No sé si, tío, puedas proyectarme la imagen para que puedan entender un poco mejor. El problema con estas transiciones y con esta transición en específico de nuestro encuentro con Jesús es que nosotros lo vemos así, en forma lineal, como un suceso. Es decir, acepté a Jesús, sí, el siguiente paso, ¿qué es? No, pues congregarme. Y no, la transición siempre va a cambiarte de posición. Es decir, trae un crecimiento a tu vida.
Si tú entendieras que las transiciones no son sucesos en forma lineal, sino en forma ascendente, es decir, que vas subiendo de posición, entonces entenderías que la transición de tu encuentro con Jesús tuvo que cambiarte de posición que deberías de mantener hasta ahorita. ¿Sí? Es decir, cuando yo acepto a Jesús, adquiero una nueva posición, que es la posición de hijo. Ajá. Esa posición, ese efecto debería de ser permanente. El problema, como veíamos la clase pasada, es que a veces no es permanente, porque nosotros le quitamos el valor. Entonces la pregunta es este día, ¿tu encuentro con Jesús fue una transición significativa? Pregúntate eso, ¿tu encuentro con Jesús fue una transición significativa? Y si tu respuesta es sí, entonces quiere decir que el efecto sigue hasta el día de hoy y que estás dando frutos de ello. Dios me movía mucho cuando estaba preparando el tema de transiciones, y me movía mucho hacia la parte de regresar a los fundamentos básicos, porque es importante que de vez en cuando estemos recordando nuestros fundamentos básicos. Entonces me movía a esta parte del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es la transición que marcó el resto de tus transiciones en Cristo. El nuevo nacimiento es esa transición que tú decidiste hacer, que marcó el inicio de transiciones en Cristo. Porque a partir de que nacemos de nuevo hay muchas transiciones que tenemos en Dios. Hay transiciones en nuestro llamado, hay transiciones en lo familiar, porque Dios también es un Dios generacional. Hay transiciones en lo ministerial, hay transiciones en las circunstancias, pero siempre de Dios. Ajá. Entonces, el nuevo nacimiento es el inicio de mis transiciones en Cristo. Pero el nuevo nacimiento tiene que ser significativo. Vamos a leer Juan 3, 1 al 7 en la Nueva Traducción Viviente. Que por cierto, al principio estábamos leyendo Juan 3:16 y todos conocemos ese versículo. Tal vez es el versículo con el que tú hiciste la oración de fe o el versículo con el que conociste a Dios, pero muchas veces no conocemos el contexto del versículo, y ese versículo Dios se lo está diciendo a Nicodemo. Entonces vamos a leer la historia. Dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces vamos a ir desglosando esta historia. El primer punto es que Nicodemo va de noche. Ajá. ¿Por qué iba de noche? Pues bueno, él era parte de los fariseos y obviamente ellos no estaban de acuerdo con Jesús. Entonces Nicodemo tenía este temor de que el grupo con el que se juntaba pues lo viera y supieran que él seguía a Cristo. Entonces Nicodemo va de noche. Pedro nos decía la clase pasada que a veces nos esperamos a cada domingo para estar en la posición correcta. Ajá. El nuevo nacimiento te da la posición de hijo. El nuevo nacimiento es una nueva vida. Es la vida de Cristo en mí. Eso es el nuevo nacimiento. Entonces cuando te dice que fue a hablar de noche, fue porque se estaba escondiendo. No quería que lo vieran. Y a veces nosotros hemos sido Nicodemo, que queremos ocultar esta posición y nada más adquirir la posición de hijos de Dios los domingos. Que no me vean con mi Biblia, que no me vean que voy a la iglesia. Entre semanas se me olvida esta posición, pero el domingo sí me acuerdo de ella. Y el domingo queremos llenarnos de lo que no llenamos en la semana. Y es exactamente lo que estaba haciendo Nicodemo cuando iba de noche.
No quería que nadie supiera que él estaba siguiendo a Jesús. Luego le dice, rabí. La expresión rabí literalmente significa maestro, pero investigando significa el grande también. Es decir, el nuevo nacimiento, esta historia nos enseña esta parte de humildad. Humildad significa sumisión o rendición. Es decir, cuando Nicodemo es un maestro, él es un maestro de la ley, pero él reconoce que hay alguien más grande que él y que hay un maestro más grande. Por eso le dice rabí, el grande, porque está reconociendo que hay una autoridad, aun cuando él cree que tiene una posición de autoridad. En nuestras transiciones tenemos que reconocer que hay alguien mayor y que es la voluntad del Padre primero en mi vida. Luego, avanzando en la historia, Jesús le dice, no puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Es decir, la posición de hijo nos da mayor visión, y ese es un principio de casa, que a mayor posición tenemos, mayor visión. Entonces cuando le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Si tú no cambias de posición a ser hijo de Dios, no puedes ver el reino. Y muchas veces pensamos que el nuevo nacimiento es que ya no voy a pecar, y claro que no, seguimos pecando. Cuando le dice que va a ver el reino de Dios, no le está diciendo, Nicodemo, tu vida va a ser perfecta. El reino de Dios no significa que, no le está diciendo que su vida de Nicodemo va a ser perfecta. Significa que el nuevo nacimiento que él está decidiendo tomar en ese momento no va a cambiar las circunstancias. El nuevo nacimiento significa que cambie yo. El nuevo nacimiento no es que cambien mis circunstancias. Cuando le dice, no puedes ver el reino si no naces de nuevo, le está diciendo, Nicodemo, si tú no cambias de posición como hijo de Dios, o sea, no vas a poder ver cómo yo te transformo. O sea, no creas que cuando te estoy diciendo, Nicodemo, vas a ver el reino de Dios, significa que todas las situaciones a tu alrededor van a estar mejor. No, significa que tú tienes que cambiar, que tú tienes que transformarte, que tú tienes que transicionar. Luego en la historia también le dice, la respuesta de Nicodemo, le dice, pues es que cómo yo voy a poder volver a entrar en el vientre por segunda vez, eso es imposible. Y eso nos demuestra una respuesta literalmente muy humana. Es decir, Dios le dice que no es así, que es en el espíritu, pero Nicodemo da una respuesta de manera humana, porque no tenemos que entender en nuestra mente humana, tenemos que entender en nuestro espíritu. No cambia tu forma de obrar, sino cambia primero tu manera de pensar. Entonces cuando le está diciendo eso Nicodemo todavía no ha cambiado su manera de pensar. Él está pensando humanamente. O sea, ¿cómo voy a poder yo regresar al vientre? O sea, no, es imposible. Es necesario que haya un cambio en su mentalidad, que haya un cambio en sus pensamientos, que sea el Espíritu Santo llenando su vida para que él entonces pueda obrar de manera diferente. Por eso más adelante le dice, la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Los principios no se hacen efectivos sin la presencia del Espíritu Santo. Todos los principios de la Biblia no se pueden hacer efectivos en tu vida sin presencia de Espíritu Santo, punto. Cuando le dice Nicodemo esta respuesta, él le contesta a Jesús, o sea, es en espíritu. Es decir, Nicodemo, deja de pensar de manera natural, deja de pensar en tu forma humana, deja de pensar por lógica, piensa en fe. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo para que nazcas de nuevo. Sabes, el Espíritu Santo no es negociable en mi vida y no tiene que ser negociable en la tuya. Yo no negocio la presencia del Espíritu Santo. Estoy convencida que presencia de Espíritu Santo transmite más y puede más que incluso la habilidad o el don. La presencia del Espíritu Santo es aquella que necesitamos como respaldo para hacer la tarea que Dios nos mandó, para hacer y cumplir el llamado y el propósito que Dios nos mandó. La presencia del Espíritu Santo no es negociable. Cuando Él le dice, el nuevo nacimiento es la vida espiritual, es producida por Espíritu Santo, es decir,
¿Quieres ver frutos? Presencia de Espíritu Santo, Nicodemo. No hay atajos. Es presencia de Espíritu Santo. Y entonces vas a empezar a ver esta vida espiritual. Vas a ver cómo vas a poder producir vida, Nicodemo, y cómo vas a producir frutos. Leyendo también, me encontré con que Nicodemo más adelante, porque tú te puedes preguntar, ¿y nació de nuevo Nicodemo? No. Más adelante en la historia hay 2 veces en las que se vuelve a mencionar a Nicodemo. Una es cuando están juzgando a Jesús y él hasta cierto punto sale a su defensa y le dice al resto de los fariseos: ¿cómo tú puedes juzgar si no has escuchado lo que ha dicho él? Porque esto dice la ley. Y hasta cierto punto lo defendió. Él estaba defendiendo que no dejaban hablar a Jesús y no dejaban que Jesús explicara las razones y lo estaban juzgando nada más porque sí. Y en ese momento Nicodemo lo defiende. Entonces, de cierta manera nos muestra ver que sí hay frutos de ese nacimiento, porque entonces ya no tiene ese temor y es capaz que incluso en medio del grupo de fariseos levante su voz por Jesús. Luego más adelante lo vemos cómo está cuando Jesús está muerto ya. Él lleva, se me fue el nombre, es algo para embalsamar el cuerpo. El punto es que él lo ofrece, es decir, él estuvo en ese momento. Tal vez la Biblia no lo dice, pero quiero imaginar que también estuvo en el momento de la crucifixión, porque dice que estuvo literal cuando estaban embalsamando el cuerpo de Jesús, cuando el cuerpo ya estaba muerto. Entonces te explica cómo incluso él se volvió hasta cierto punto seguidor. Los historiadores dicen que lo más probable es que Nicodemo haya salido de la ciudad por la persecución. Y si salió por la persecución significa que él era seguidor. Entonces hay frutos de ese nuevo nacimiento. La pregunta es que si en nosotros hay frutos del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento debe de ser algo tan significativo en nuestras vidas. O sea, ponte a pensar en ese encuentro, en ese primer encuentro con Dios, en ese momento en el que supiste cuánto te amaba, en ese momento en el que supiste que tenías un propósito, que no importaba lo que la gente dijera, importaba lo que Dios decía y nada más. Y que entonces tú decides dar este paso y decir: quiero nacer de nuevo. Y que entonces meditemos y no veamos como: sí, un día acepté a Jesús, pero ya se me olvidó. Sino que realmente podamos vivir cada día agradecidos de esa primera transición. Porque sin esa transición, sin esa decisión tan importante, tú y yo no estaríamos aquí. Vamos a leer Juan 3:10. Dice: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Me encanta porque a veces siento que Jesús contesta de manera sarcástica. Entonces, este es uno de los versículos. Nicodemo era maestro. Incluso empieza el capítulo diciendo lo que era Nicodemo, la posición que él tenía, la posición de una autoridad, de un fariseo, de un maestro de la ley. Pero como no entiende todo lo que Jesús le está diciendo, Jesús de forma sarcástica le dice: o sea, tú eres maestro y no entiendes estas cosas. ¿Qué él le quería decir con eso? Le quería decir: Nicodemo, para ver el reino, para ser parte del reino, no importa tu posición, tu ministerio. Primero es posición de hijo antes que la posición de ministerio. Primero es la posición de hijo antes que el nombramiento. Primero es la posición de hijo antes que tu posición de autoridad. Primero es tu posición de hijo antes que la posición que te dio el mundo. Cuando él le dice eso, le está recordando cómo fue conocido en el mundo. Y le dice: ¿sabes qué? Esa posición que te dio el mundo no te está sirviendo para tener comunión conmigo. No estás entendiendo lo que te estoy hablando. Necesitas cambiar de posición, Nicodemo. Entonces, Nicodemo en ese momento tiene que hacer conciencia, porque eso es clave. Tenemos que ser conscientes para poder cambiar de posición. Conciencia nos permite cambiar de posición.
Y es necesario reconocer la posición actual para cambiar de posición. Lo mismo pasó con Jacob cuando estaba con el ángel y el ángel le dijo: declárame quién eres. Y él dice: yo soy Jacob. Es decir, en ese momento Jacob reconoce su posición actual, reconoce que es un usurpador, reconoce que es un mentiroso, reconoce todo lo malo que había hecho, reconoce la posición actual, y hasta que él reconoce la posición actual, Dios le cambia el nombre a Israel. Es decir, hasta que tú reconozcas la posición actual, entonces vas a poder cambiar de posición. Lo mismo pasó cuando aceptamos a Jesús. Reconocimos nuestra posición de pecadores, reconocimos que no habíamos buscado a Dios, reconocimos que necesitábamos de Él, reconocimos que necesitábamos un Salvador. Reconocer esa posición actual nos permitió cambiar de posición y estar en una posición privilegiada de hijos. Primero es mi posición de hijo antes que mi posición que el mundo me quiera dar. Primero es mi posición de hijo antes que el nombramiento que puedas tener. Primero es posición de hijo antes que la posición ministerial. Y me encanta porque dentro de este capítulo está ese versículo tan famoso de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera nos amaste, Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera nos pudo amar a Dios para que fuera capaz de entregar a su Hijo? Y es un amor incomprensible. El sacrificio de Jesús no solamente fue para perdonarte tus pecados. El sacrificio de Jesús fue para darte una vida nueva. El sacrificio de Jesús, a veces tenemos esta idea que solamente nos permitió tener ese perdón, pero no, nos permitió tener una vida en Cristo, que no es una vida de perfección, pero es una vida en la que vemos sus milagros, en la que vemos su sustento, en la que vemos su bendición, en la que vemos cómo Él no nos deja, cómo Él es fiel, cómo Él es bueno, cómo Él es grande, cómo Él es fuerte, cómo Él es sana, restaura, anima en todo momento, cómo Él es mi fortaleza. Me encanta que vengan estos versículos en la misma historia. Juan 3:16 te habla del amor que Dios te tiene a ti. Pero estos versículos de Nicodemo te habla del amor que tú y yo le tenemos que tener a Él. De estar conscientes de decir: quiero dar ese paso de nacer de nuevo y no olvidarlo, que tenga un efecto permanente, que día a día, Dios, puedas ver frutos de mi nacimiento, que día a día puedas ver cómo yo vivo en la posición de hijo y no me olvido de ella. Ponte a meditar tan solo en tus primeros días de cristiano. ¿Cómo adorabas? ¿Cómo servías? Llorábamos con todas las canciones, nos postrábamos con todas las canciones. Era realmente ese primer amor, ese encuentro. Y ahora ponte a pensar cuándo fue la última vez que hiciste algo tan solo similar a eso. Entonces tenemos que reconocer nuestra posición actual y tenemos que ser conscientes en este momento si realmente el nuevo nacimiento, el que aceptaras a Jesús, fue una transición significativa en tu vida, sí o no. Y si no lo fue, en nosotros está el darle valor y decir: vuelva a ser significativa para mí. Quiero adorarte como un niño, quiero derramar mi corazón en tu presencia. Quiero demostrarte cuánto te amo, porque tú me amaste de una manera que diste a tu Hijo, no solo por mí, sino por todos. Así que este día ponte de pie y yo te invito a que tú puedas cerrar tus ojos y podamos tener este momento de conciencia. No sé hace cuánto aceptaste a Jesús en tu corazón, pero tan solo recuerda ese momento en el que lo aceptaste. O ese momento en el que te compartieron por primera vez acerca de Jesús, cómo cautivó todo tu corazón y todo tu ser, cómo en ese momento llegó esa esperanza tan grande a tu vida. Y empecemos a ser conscientes y
decir: Dios, reconozco que me olvidé de esa transición, pero quiero que esa transición sea tan significativa en mi vida que día a día te pueda demostrar que vivo en una posición de hijo, que vivo en una posición privilegiada por el hecho de ser tu hijo, que vivo en una posición de gratitud porque tú me amaste primero y me amaste sin condición. Y reconozco mi posición actual y quiero crecer, quiero estar en esa posición de hijo, quiero estar en esa posición en la que realmente derrame todo mi corazón a ti, en la que haya ese hambre, ese anhelo por tu presencia, en la que yo me postre y me incline ante ti, en la que derrame todas mis lágrimas, todo mi corazón, en la que dé mi mejor adoración, en la que diga: Dios, tú eres primero en mi vida, tu presencia no es negociable para mí. Empieza a traer a ti todos esos recuerdos, todos esos momentos, todos esos encuentros con Jesús. Cómo fue que su amor nos cautivó, cómo fue su amor que nos atrapó, cómo fue ese amor que nos sostiene hasta el día de hoy. Y dile: Dios, quiero escuchar tu voz, quiero estar en tu presencia, quiero estar solamente adorando tu nombre, y quiero hacer de cada momento de adoración algo significativo. Quiero hacer de cada momento algo significativo, algo único. Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz, Jesús. Quiero escuchar tu dulce voz rompiendo
mi primer amor. Eres mi primer amor. Eres quien me cautivó. Solo tú, Jesús. Yo te amo, Dios. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo, Jesús. Señor, queremos que esta transición, Señor, que un día decidimos tomar, sea tan significativa en nuestras vidas. Que, Señor, que con nuestra vida te agrademos. Que nuestra vida sea ese perfume derramado a tus pies, de olor fragante. Que esta transición, Dios, que un día tomamos de aceptarte a ti en nuestro corazón, Señor, sea ese efecto permanente, sea algo que no olvidemos, Dios. Y como decía, Señor, el salmista, no nos olvidamos, Señor. Mejor es un día en tus atrios. No me olvido de ninguno de tus beneficios. No nos olvidamos de todo lo bueno que tú has sido. Y de que en esa bondad tú nos mostraste tu amor y tú diste a tu Hijo. Permítenos vivir, Señor, agradecidos. Permítenos ver, Señor, los frutos del nuevo nacimiento. Que sea la presencia de tu Espíritu Santo llenándonos cada día. Que sea la presencia de tu Espíritu Santo llenando nuestras familias, a nuestras generaciones, Dios. Que podamos dar ejemplos, Señor, a nuestras generaciones de que tú eres primero, de que ese amor que nos cautivó, ese amor que nos perdonó, ese amor que nos salvó, sigue vigente. Es ese amor el que nos mueve, es ese amor, Señor, que nos mantiene cada día, es ese amor que nos sustenta, que nos, Señor, está en nuestras vidas presentes sin importar la circunstancia. Es ese amor que nos transforma. Y en esa misma manera queremos demostrarte cuánto te amamos, Dios, porque nosotros, tus hijos, te amamos, Padre. Tú eres un buen Padre. Por sobre todas las cosas, tú eres un buen Padre. Tú eres fiel y tu fidelidad es para siempre, Dios. Y tu amor es infinito e incomprensible. Gracias por ese sacrificio. Gracias por tu amor. Y gracias por elegirme. Porque no te elegí yo. Tú me elegiste primero. Y yo te doy gracias. Gracias por elegirme. Gracias por amarme tal y como soy. Gracias por restituirme. Gracias por esa obra que hiciste en mí y que sigues haciendo cada día. Espíritu Santo, quédate en nuestras vidas. Tu presencia no es negociable para nosotros. Espíritu Santo, sigue trabajando con nosotros el resto de la semana. Sigue creando esa conciencia en nuestras vidas de que es necesario vivir en la posición de hijos cada día para vivir las demás transiciones que tú, Dios, tienes para nosotros. A ti te alabamos y a ti te exaltamos por siempre. Amén.